Sean todos muy bienvenidos. Estamos en este grupo que hemos llamado Discípulos del Mesías Yeshua, ¿sí? Y estamos tratando aquellas cosas que tienen que ver con formación de carácter, ¿sí? Recordando un poquito, es necesario que podamos dejar que Dios nos forme en nuestro carácter, tanto como es necesario aprender cosas, tener sabiduría, aprender la palabra. Ok, igual de importante que conocer la palabra es el que nuestro carácter sea formado, ¿sí? Uno sin el otro es una persona coja, ¿sí? Alguien que sabe mucho de la palabra, pero cuyo carácter no ha sido formado por Dios a la figura, a la imagen de Cristo, del Mesías, pues es una persona que va a tener muchos problemas y su llamado, su propósito va a estar siempre limitado, ¿sí? Así es. Entonces, junto con el tener sabiduría y conocimiento y práctica de la palabra, es dejar que Dios forme nuestro carácter. Y estamos en el tema de la conducta, que Dios forme aquello que tiene que ver con nuestra conducta, nuestra manera de vivir, de actuar. Ya vimos el tema de las palabras, que Dios sea formando nuestra manera de hablar. Y ahorita estamos en el tema de nuestra conducta. Y específicamente en el tema de la conducta estamos viendo el tema de el temor, ¿sí? El temor es algo que puede poner un límite al desarrollo de nuestro carácter, ¿sí? Que va a poner un límite en cuanto a lo que Dios puede hacer en nuestra conducta, en nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar. El temor pone límites. La semana pasada vimos la primera parte de este tema del temor. Hoy continuamos, es una segunda parte en el tema del temor. Y rápidamente vamos a ver rapidititito unas de las cosas que hemos tratado. Primero que nada, leemos Éxodo 18, del 25 al 26, vamos a leer unos pasajes con respecto a esto que estuvimos leyendo la semana pasada. Escogió Moisés varones de virtud entre todo Israel y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Eso está en Éxodo 18. Varones que están siendo formados en su carácter. Y en Jueces 4, del 4 al 5, dice: Débora, profetisa, mujer de Lapidot, juzgaba a Israel en aquel tiempo. Ella se sentaba debajo de la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en la región montañosa de Efraín, y los israelitas subían a ella a pedir juicio. En el pasaje anterior vimos varones que estaban siendo formados. Y aquí estamos viendo el ejemplo de una mujer que está siendo usada por Dios, ¿ok? Y Timoteo, 1 Timoteo 4:12, este es el apóstol Pablo escribiendo a su hijo amado, Timoteo, y le dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Les ponemos estos 3 versos nada más para que veamos que el carácter tiene que ser formado en todos nosotros. No nada más es exclusivo de los varones, no nada más es exclusivo de gente anciana o de gente preparada. Adultos. O sea, estamos hablando de hombres, mujeres y jóvenes. Todos necesitamos poder formar nuestro carácter. ¿Okay? Y ahorita estamos viendo el área específica de la conducta y el límite que pone el temor en nuestra conducta, nuestra manera de vivir. Rapidísimo. Cosas que ya tratamos la semana pasada en la primera parte de este tema. Vimos que el temor a Dios es una manera de respeto, de reverencia, ¿sí? El temor a Dios es algo bueno, devoción. Es algo bueno y va a producir algo bueno en nosotros. El temor a Dios. Vimos la diferencia entre lo que es el temor a Dios y el temor a cualquier otra cosa o a cualquier otra persona, ¿sí? Que no es la misma clase de temor, ya lo vimos la semana pasada. Y otras clases de temor que no son temor a Dios, dijimos temor a personas,
el temor a el mundo espiritual, temor a la pérdida, temor a lo que otros puedan hacer o dejar de hacer, el temor a la enfermedad, el temor a la muerte, ¿ok? Y les dejamos una tarea, es algo que va a continuar ahorita. Les pedimos que hicieran una lista de los temores personales más fuertes que tengan, tanto entre los que mencionamos como algunos que a lo mejor no hemos mencionado. Una lista de los temores personales más fuertes que tú tengas. Y seguimos haciendo esa lista, ese ejercicio, por favor. Vimos también que temeridad o arrojo o así Los como temerarios. que los temerarios, ¿no? Así como que, yo puedo y te lanzas. Vimos que en realidad eso no es ausencia de temor, no lleva sabiduría, no lleva prudencia, no lleva ninguna cosa que en realidad sea buena. Sí, temerario, ¿sí? Y valiente no es lo mismo, no son sinónimos, ¿ok? En la temeridad tal cual, sea como sea, hay implícita falta de sabiduría, hay implícita falta de prevención, falta de planeación, y obviamente sí tenemos cierto instinto de supervivencia, que ya lo vimos también la semana pasada, todos lo tenemos, prudencia de, no, pues no me voy a arrojar de un 10º piso. Me fijo al cruzar la calle. Me fijo a cruzar la calle, y ¿no? eso es un temor bueno, es un instinto. De supervivencia, ¿no? Y vimos cómo el vivir con el temor, no a Dios, temor a cualquier otra cosa, va a causar una afectación física a la larga, ¿sí? O en corto plazo, pero el temor siempre va a producir alguna afectación física en nuestro cuerpo, en nuestra mente y en nuestro cuerpo. Ahora, vimos también que el temor se vence. ¿Quién se acuerda cómo? ¿Cómo se vence el temor? En resumen. El amor es no, pero ¿qué dijimos práctico la semana pasada? Hablamos. ¿Cómo se vence el temor? Estas son cosas que necesitamos tener. Ahí está, acá. A ver, Sandra. A ver, acá Javier y luego Sandra. Javier. Reconociendo que el Padre es el que tiene el control. Esa es una parte, muy bien. Reconociendo que el Padre tiene el control. Sandra. Yo creo que él dijo lo mismo, reconociendo a Dios en medio de lo que se teme en un ambiente controlado. El Padre tiene el control de todo. Sus apuntes, muy bien. Muy bien los apuntes. Reconociendo a Dios en medio de la situación en la que estoy viviendo. Eso es en resumen, ¿sí? Ahora, también hablamos de cómo a veces Dios permite que pasemos por situaciones de temor para ayudarnos a vencer aquello a lo cual tememos, ¿sí? Cuando Él permite que pases por una situación a la cual tú temes, lo que Él está haciendo es demostrarte que Él tiene poder, que Él tiene control sobre esa situación, y entonces lo que va a crecer es tu fe, tu confianza, ¿ok? Y puedes sobreponerte al temor. Y esa es una de las razones por las que en ciertas ocasiones Dios permite que pasemos por exactamente aquellas situaciones que tememos. Sandra. En la parashá que acabamos de estudiar la semana pasada, hubo algo que de esas cosas que uno las lee, pero como que no las interioriza tanto, y es que en las circunstancias que vivió José decía, y el Señor estaba con él, y el Señor estaba con él, incluso que Potifar vio que el Señor estaba con él, y él no estaba viviendo situaciones agradables. Así es. En medio del temor se puede ver que Dios está con nosotros. Y fíjate cómo lo vas empezando a ver en todas las situaciones, por ejemplo, en la Biblia. Y Dios estaba con él. ¿Qué quiere decir? Eso es cuando Dios te afirma para que puedas sobreponerte al temor. Dios estaba con él. Y por eso permite en circunstancias, en situaciones, que experimentemos algo de ese temor para mostrarnos que Él está con nosotros y que Él tiene poder sobre esa situación. Es una de las razones. Vamos a Josué 9, 24 al 25. Josué 9, 24 al 25. Ahí terminamos la semana pasada. Que fue donde terminamos con ese versículo la semana pasada. Y dice, sucedió que cuando sacaron a estos reyes ante Josué, este llamó a todos los hombres de Israel y dijo a los jefes de los hombres de guerra que habían ido con él, acérquense y pongan sus pies sobre los cuellos de estos reyes. Ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos, y Josué les dijo,
no teman, ni se atemoricen, esfuércense y sean valientes, porque así hará el Señor a todos sus enemigos contra los cuales combaten. Y dijimos, fíjate cómo es poner delante de ellos aquello a lo que temen, esos reyes, y decirles, ponle el pie en el cuello, que te des cuenta que no tienes razón para temerles, porque están bajo tu pie, están bajo tu dominio, están sometidos a ti. Entonces, es una de las maneras que vemos en la Biblia en que se trata con el temor. Dios permite que lo enfrentes, te deja ver cómo Él tiene control y poder sobre de ese temor, te deja ver que tú puedes sobreponerte a ese temor, y entonces lo que crece es la confianza, la fe en Dios. Y eso nos va a llevar a algo que comentaste ahorita, Hugo, que tiene que ver con el amor de Dios. Ahora, también dijimos, y ahí terminamos más o menos la semana pasada, que no pueden coexistir el temor a Dios y el temor a las personas o a cualquier otra cosa. No pueden coexistir el temor a Dios y el temor a cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque se oponen entre sí, ¿ok? A medida que yo tengo conciencia que Dios está conmigo, que yo le reconozco, y eso vamos a ver ahorita un poco más, que es reconocerle, es adorarle, es orar, es alabar, es estar reconociendo su presencia. A medida que yo reconozco que Dios está conmigo, ¿qué va a suceder? Va a disminuir el temor que yo tengo a todo lo demás. ¿Por qué? Porque estoy reconociendo que Él está conmigo. Y si Él está conmigo, ¿qué tengo que temer? ¿Sí? Entonces, por eso es que dijimos, acuérdate de Yeshua en la barca, en medio de la tempestad. Tuvieron temor, y te acuerdas que te dije, no nos hundimos, nos morimos. Tenían temor de la muerte. De morirse con Yeshua ahí en y eran navegantes experimentados y tenían temor a morirse hasta que reconocieron a Yeshua en medio de ellos. Él habla la palabra y las aguas se calman. Entonces, en la medida que ellos están conscientes de que Yeshua está ahí, reconocen su poder para someter aquello a lo que le tienen temor, su temor disminuye. Entonces, aquí hay una ecuación muy interesante que sale de esto. Si no tienes temor a Dios, vas a tener temor a cualquier otra cosa o persona. Y si me lo pones ahí, hija, por favor. Si no tienes temor a Dios, vas a tener temor a cualquier otra cosa o a cualquier otra persona. Esta es una, pues digamos, una ecuación espiritual, si tú quieres. ¿Ok? Y, por consiguiente, si temes a cualquier otra cosa o persona, ese temor te va a llevar a no reconocer a Dios y por lo tanto pecar. Y ahí vimos el ejemplo del rey Saúl, ¿te acuerdas? El rey Saúl tenía temor de lo que las personas hicieran o dejaran de hacer. Tenía temor de que el ejército se le fuera. La gente se le fuera. Y por tener temor a la gente y a que la gente lo dejara, pecó contra Dios, haciendo un sacrificio que no le correspondía hacer. Entonces, temor a las personas me lleva a pecar contra Dios. Eventualmente. Reconocer a Dios conmigo me lleva a no tener temor a ninguna otra cosa o ninguna otra persona. Es una ecuación ahí que vamos a estar viendo. Ahora llegamos a la segunda parte. ¿Okay? Esto fue un resumen flash sintetizado para reconectar de todo lo que vimos la semana pasada. Híjole. Bienvenidos, Marta. Está también ya acá Ale y Juan Carlos. Milton, Gaby también está por ahí ya. Juan Carlos, bienvenidos. Gusto saludarles. Pues vamos rapidísimo
a la segunda parte de este tema de el temor. Temor es, la definición de temor es una respuesta emocional a una situación, una idea o un pensamiento. Eso es el temor. Temor es una emoción. Es algo que estás sintiendo en respuesta a una situación, en respuesta a una idea que tienes o en respuesta a un pensamiento. Acá hay lugar. Ahora, dije que el temor es una emoción. ¿Quiere decir entonces que el temor no es real? Pregunto. Sí, es verdad. El temor es real. Es una emoción, sí. Y es una emoción muy real, muy fuerte. ¿sí? Y sus efectos también son muy reales. Lo que produce es real. Lo que sentimos, lo que pensamos es Lo que real. experimentamos es real. Lo que podemos experimentar en nuestro cuerpo es real. Pero tenemos que entender lo siguiente. Okay, el temor es real, lo que se siente es real, lo que se experimenta es real, lo que piensas es real. Todo eso tenemos que poder validarlo. Es real, está sucediendo. Lo que nos provoca ese temor, la raíz por la cual tenemos ese temor, es eso lo que no necesariamente puede ser algo real. Puede ser que sí es real o puede ser que no es real. Lo que lo provoca, la causa. ¿Sí? Entonces, el temor es real, pero la causa que provoca ese temor no siempre es real. Ajá. Y eso tenemos que poder interiorizarlo nosotros, porque nos va a ayudar a discernir muchas cosas en nuestra vida. Sí. ¿Okay? Te doy un ejemplo. Yo no sé cuántos de ustedes le tienen miedo, le tienen, pues digámosle temor, es lo que es, a las cucarachas. Yo conozco gente. ¿Alguien tiene temor a las cucarachas? No, nadie. Hasta a las que vuelan. Marta a las voladoras. Marta sí tiene temor. Sandra. Yo mucho. A las que vuelan. O sea, a las todas vuelan. No, hay unas que no vuelan. Unas chiquitas que no vuelan. No las has visto volar. ¿Qué es otra cosa? Sí. O sea, nadie le tiene miedo a la cucaracha hasta que vuela. Cuando vuela, ¡ah! Sí. A mí una vez me cayó una justo en la cabeza en la cama. En la noche estábamos dormidos ya, todo oscuras, y nada más oigo como que algo revolotea. Y luego por allá. Y luego en el techo. Y más cerca. Y de repente nada más siento que algo me cae en la cabeza aquí y se me empieza a mover. Y yo, nada más di el manazo. Y oí que pegó ahí en la pared. ¡Poc! Y digo, no, hombre, no manches, ya no me puedo dormir. Tuve que prender la luz y todo el rollo. Y ahí estaba la cucaracha. Entonces, sí, algunos tienen temor a la cucaracha hasta que vuela. Bueno, pregunto, ¿a qué le tienes miedo? ¿Te puede hacer algo? ¿Es venenoso? No. ¿Es peligrosa la cucaracha? No. ¿Es peligrosa, venenosa, mortal? ¿Te puede causar, no sé, una hemorragia? ¿Te puede morder? ¿Te puede arrancar un dedo? ¿Te puede hacer algo? Entonces, pregunto, ¿ese temor es válido? La emoción es Ok, válida. no estoy diciendo que no sea real. Es real. Yo lo he sentido. Pero mi pregunta ¿es válido? ¿Es una amenaza real? ¿Hay algún peligro? ¿Hay algo inminente que me pueda pasar? No. Y a eso, digo, si tú estás feliz con cucarachas, ponle ratones, ponle víboras, pon lo que tú quieras. Arañas. Arañas, ¿sí? Ok, hay una emoción llamada temor que es real, pero lo que lo causa no siempre es real o no siempre es válido como para causar ese temor. Y ahí es donde entran, por ejemplo, todas las fobias. Yo no sé cuántos han visto, o a lo mejor tú tienes miedo a las alturas. No sé. ¿Alguna vez has sentido vértigo, miedo a las alturas? ¿Alguien de ustedes acá? ¿Sí?
En una ocasión, aquí mi compañera de vida hermosa, antes me arrastraba a los juegos mecánicos en la feria, de esos que dan vueltas y te zarandean y a mí me daba horror. Se ponía peor de blanco. Que me pusieran de cabeza en uno de esos, ¿sí? Horrible, no me gustaba. Pero a mí me encantaba. A ella le encantaba. Ahora, aquí vamos a la feria, a la rueda, ¿cómo se llama? De la fortuna, esas que te subes en el carrito y nada más está ahí dando vueltas despacito. Bueno, y acá Estela, prensada ahí del asiento, agarrada del barandal, gritando, ¡no se acerquen a la orilla! ¡No se acerquen a la orilla! Pero me tenías que ventanear. Bueno, las probabilidades de que algo pase, o digo, sin que estés brincando, ¿verdad? Sin que te tires o te cuelgues. Si nada más estás ahí sentado, esperando mientras da la vuelta. O sea, el nivel de riesgo, peligrosidad en realidad es mínimo. Pero el temor es real. ¿Ok? Te estoy dando ejemplos muy simples, muy sencillitos, chuscos si quieres, porque quiero que entendamos el principio. Ese principio lo vemos en cualquier forma de temor. A veces en realidad no hay una causa válida, no hay un peligro inminente, no hay un riesgo real de daño, pérdida, fracaso, pero tenemos un temor que sí es muy real y que incluso puede llegar a paralizarnos. El temor es real, la causa no siempre, ¿ok? Y sí podemos, sí debemos de poder distinguir una causa real de una no real. Ahora, tenemos otra cuestión acá y algunos de ustedes que tienen más conocimiento en el área psicológica o científica, seguro pueden profundizar más en este tema. Una persona que vive una situación traumática en su vida, que vive una situación que realmente era peligrosa, que vive una situación que realmente pone en riesgo su vida, su integridad, puede llegar después a tener un ataque de temor o pánico o ansiedad, ¿sí? Pásenle, cuando ve o cuando escucha algo que le recuerda esa situación que vivió, ¿sí? Algo que tú viviste, a lo mejor, mira, yo puedo acordarme de mil cosas de chico. Tenía un tío que más chiquito yo que David. Decía este tío, y lo amo con todo el corazón, pero es medio atrabancado este tío, decía que por instinto los niños chiquitos pueden nadar, ¿sí? Que saben nadar por instinto, como los perritos, como si tú quieres los bebés en el saco amniótico. Y un buen día que me encontró solo, tendría yo como unos 5 o 6 años, me agarra y me avienta en una pileta de agua helada. Bueno, pues historia larga corta, casi me ahogo ahí, ¿sí? No aprendió a nadar. No aprendí a nadar, ni pude nadar instintivamente. Lo que sí me dejó fue un trauma que me duró un montón de años, ¿sí? En mi infancia. Yo no podía ver una fuente. No podía acercarme a una fuente porque me daba pánico. Y ese es un ejemplo de lo que te estoy diciendo. Un evento, una situación que tú vives que deja un trauma que no es otra cosa que un temor magnificado, ¿sí? Y de repente algo lo dispara. Una situación, algo que ves, algo que escuchas, un lugar, una persona, te recuerda esa experiencia y produce un ataque de pánico, de terror, de ansiedad, de temor, ¿sí? En ya términos más clínicos, pues es lo que en español se le llama trastorno de estrés postraumático, en inglés el PTSD, y literalmente es
Dice aquí la definición, digo, no me voy a meter en ese rollo a fondo, pero es como se llama. Es el trastorno de estrés postraumático, que dice esta definición, es una enfermedad de salud mental desencadenada por una situación aterradora, ya sea que la hayas experimentado o presenciado. Los síntomas pueden incluir reviviscencias, o sea que lo vuelves a como experimentar, pesadillas, una angustia grave, así como pensamientos incontrolables sobre la situación, ¿sí? Que pierdas el control de tus pensamientos. Algunos síntomas de un estrés postraumático. Estrés postraumático, PTSD. Algunos síntomas de esto son flashbacks vívidos, ¿sí? Es un recuerdo que es como si lo estuvieras visualizando, viviendo otra vez. Son síntomas de este trauma. Otra, pensamientos o imágenes intrusivas. No puedes dejar de pensar o de ver en tu mente imágenes de este suceso o este evento. Otra, pesadillas, sueñas con eso que viviste. Otra, una angustia intensa ante recordatorios reales o simbólicos del trauma. Ni siquiera es que lo vuelvas a ver o a vivir. Algo te lo recuerda y entonces sientes una angustia muy intensa, ¿sí? Por algo que simplemente te lo recordó. Otra, una sensación física como dolor, sudoración, empiezan a sudar las manos, náusea o temblor. Pues ya lo que es un ataque de pánico. Yo no sé si alguno de ustedes alguna vez ha tenido un ataque de pánico. Yo sí, en algún momento he tenido un ataque de pánico y es horrible. Literalmente sientes que es como si te fuera a dar un paro cardíaco o algo, no sabes qué está pasando. Es terrible, ¿ok? Ahora, son síntomas de que hubo en algún momento un trauma o una situación traumática, ¿sí? Que está causando este estrés. Gaby, es Milton, adelante. Yo en algún momento de la infancia nos llevaron a un parque recreativo, tendría yo como 8 años, y no me subí a ningún juego porque pues obvio me daba miedo. Y al cruzar el puente para llegar al estacionamiento me entró un pavor que me paralicé y me tuvieron que cargar para brincar el puente. Así, literal. Sí, existe. Es de lo que estamos hablando. Gracias por compartirlo, Milton. Y hay esta clase de, pues es temor. Temor ante una situación que recuerda algo vivido, ¿sí? Yo he conocido chicos que tienen pánico, por ejemplo, a las escaleras eléctricas. No pueden subirse a una escalera eléctrica. Y es pánico, es paralizarse, es a gritos, ¿sí? Me tocó en algún momento llevar un chico así en una excursión, en una escuela, y pues fue, espérate, tranquilo, vamos a buscar otro lado, no hay problema, olvídate la escalera, ¿sí? O nos subimos, nos quedamos acá. Es esa clase de temor de la que estamos hablando. Ahora, algunas de las causas más comunes para trauma de estrés postraumático, ¿o cómo era? Sí, trauma de estrés PTSD. Trastorno, sí. Algunas de las causas más comunes son exposición a enfrentamientos armados, y de eso sí tenemos experiencia, los que vivimos en Reynosa. Exposición a enfrentamientos armados, abuso físico infantil, violencia sexual, ataques físicos, ser amenazados con un arma de fuego o un accidente. Okay, puede haber más, pero englobados, estos son los más comunes. ¿Sí? Alguna experiencia que hayamos tenido de estos puede crear algún tipo de trastorno de estrés que puede estar teniendo o trayendo temor a la vida de las personas. ¿Okay? Temor, son temores. Ahora, ¿qué hace normalmente una persona que tiene temor a alguna de estas cosas o por alguno de estos traumas? Cosas que van a hacer estas personas es evitar pensar o hablar
de esa situación, ¿sí? No quiero hablar de eso, no quiero pensar en eso. No quiero tratar ese asunto. Ese es un tema que no hablamos. Ese es un síntoma. Otro, van a evitar lugares, actividades o personas que les recuerden ese evento traumático. Todo lo que me pueda traer a memoria esa experiencia, sea un lugar, sea una persona, sea algo que me recuerda esa experiencia, lo evitan, ¿sí? Ese es un síntoma. Es como que buscan protegerse a sí mismos de la situación, de que la situación, entre comillas, pudiera volver a repetirse, y en esa búsqueda de protección de lo que sea que podría enfrentar otra vez, lo que hacen es como meterse en el caparazón, para no enfrentar ese temor o no enfrentar una situación de esa magnitud otra vez, ¿no? Entonces, las personas que tienen este tipo de temores, y no sé si alguno de nosotros lo tengamos, pero de alguna manera yo creo que Dios a todos nosotros nos tiene en ese trabajo de ser libres del temor, ¿ok? Pero algunas de las personas que tienen esta clase de temores, obviamente, muchas veces no van con especialistas, lidian con ese tipo de situaciones solos, o medio lidian, porque en realidad ni lidian ni son libres, y obviamente si Dios no está en esta situación, mucho menos va a poder haber esa libertad. Pero sí hay una recomendación de los especialistas de la salud que te recomiendan que si esos síntomas son recurrentes por más de un mes constantemente, acudas a algún tipo de ayuda. Clase de ayuda. Y si son severos, con mayor razón. ¿Por qué? Porque necesitan ser tratados de alguna manera para que disminuyan. Obviamente, si está en riesgo la vida de la persona, la ayuda tiene que ser inmediata. Si la persona está considerando hacerse daño a sí misma, es ya. Inmediatamente se tiene que buscar ayuda. ¿Sí? No se puede dejar para después. Entonces, estamos viendo todo esto porque de alguna manera cada uno de nosotros tiene sus propios traumas. Son temores. Cada uno de nosotros tiene sus propios temores que tiene que enfrentar en la vida. Y tenemos que empezar a discernir, ¿es real o no es real? Sí tuve una experiencia que me pudo haber dejado cierto temor y por eso yo reacciono, acciono, vivo de cierta manera. ¿Cómo lo voy a enfrentar? Obviamente está por un lado lo que es la ayuda médica, que ahorita está muy avanzada, más que cuando nosotros éramos pequeños, pero también está la cuestión bíblica, cómo nosotros vamos a entender y cómo nosotros vamos a enfrentar esos temores, ¿ok? Muy bien. Ahora, desde el punto de vista bíblico, que eso es lo que estamos tratando aquí, ¿cómo enfrentas el temor? Y bueno, ahorita mencionamos temores que vienen como consecuencia de un trauma, son temores graves, que son temores paralizantes, que son temores que incluso pueden disminuir tu capacidad de vivir de una manera plena o activa, ¿ok? Pero hay toda clase de temores. Ahora, desde el punto de vista bíblico, tenemos que volver a esto. En el momento en que tú te vuelves consciente de que Dios está contigo, que Dios es real para empezar, que está contigo, que su poder es real y que puede tratar con la situación que estás viviendo, ¿sí? Entonces, lo que sucede es que tienes una dimensión correcta, puedes medir, dimensionar eso a lo que le tienes miedo de una manera real, de una manera correcta, ¿sí? Ok, tengo miedo a que, no sé, saliendo de mi casa un día me atropellen. Bueno, si Dios está conmigo, Dios es real, su poder es real y Él puede alertarme, Él puede cuidarme. Sus ángeles me pueden guardar y tengo el conocimiento, el entendimiento, la certeza de que esto es real. Entonces, ¿qué sucede? Puedo medir de una manera más realista, más válida, ese peligro de que pues, un día me pueden atropellar. ¿Qué necesito hacer? ¿Cómo me puedo conducir de tal manera que no suceda? O sea,
se puede tratar con eso a lo que le temo de una manera realista, de una manera válida, de una manera efectiva, sin temor, ¿ok? Que es muy diferente. Ahora, como decía Estela, a quienes hemos vivido, pues aquí estoy viendo Fabi, Ruth, que también vivieron en Reynosa, que sabemos poquito de lo que son los enfrentamientos armados, situaciones de riesgo. El pan de todos los días. Esto es de todos los días. Yo creo que a todos más de una vez nos tocó pues tener que resguardarnos, o tener que esperar a que pase la balacera, así como aquí esperas a que pase la lluvia, pues allá es esperar a que pase la lluvia de balas. La bala, las granadas, los bazucazos, el helicóptero tirando. Las metralletas. Sí, es una realidad muy, muy común. Entonces, hay personas, yo digo, después de lo que nos tocó vivir allá, pues me doy cuenta, mira, hay diferentes maneras de responder a un peligro real, ¿sí? Si nosotros tuviéramos temor por una situación así, al momento en que escuchas una detonación, te vas al suelo o te paralizas, ¿sí? Los cohetes nos darían miedo. Sí, no, un cohete, olvídalo, es así como que, ¿dónde? ¿Sí? Vámonos al baño. ¿Dónde está el cuarto más seguro? Parientes que les tocó vivir pues lo que fue el enfrentamiento en Chile hace años, un enfrentamiento armado, y me acuerdo que cuando nos visitaban a la familia en México, no podíamos tronar cohetes. Sí, estaba prohibido tronar cohetes porque los primitos oían los cohetes y se paralizaban de miedo, ¿sí? Por las situaciones que les había tocado vivir. A nosotros no, pues que yo sepa, no nos sucede así. No nos vamos pecho a tierra. No. Entonces la respuesta a una misma situación puede ser distinta dependiendo de si tienes temor o no tienes temor a eso que viviste, ¿ok? Ahora, nuestros temores, ya dijimos, son emociones, son reales, es algo personal, y lo que yo tengo, a lo que yo le tenga temor, no necesariamente tú le tienes temor. Son personales. Es algo individual, es algo personal. Son diferentes entre cada uno de nosotros. Lo que sí es verdad es que sí, aquí hay algo muy interesante. Lo que sí es real es que si esos temores no se tratan y están en nuestra vida y en nuestro corazón. Punto número uno de lo que hablamos hace unos minutitos, el primer punto para ser libre del temor es que Dios sea real en tu vida. Si Dios no es real en tu vida, lo que tienes que hacerle es pedirle y rogarle a Dios que Él se haga real en tu vida, que Él se manifieste a ti personalmente, que tú puedas buscar la manifestación de Dios para ti. Porque ese es el primer punto. En el momento en el que Dios se hace real a tu vida, todo comienza a tomar su lugar. No necesariamente desaparecen las cosas, pero todo comienza a tomar la perspectiva, la dimensión correcta, y puedes empezar a ver por qué. Sencillamente porque Dios aparece en la escena, en la vida de una persona. Mientras Dios no aparezca en la escena de la vida de una persona, es muy complicado todo lo que se puede enfrentar. Entonces, lo que es real es que cuando no se tratan esos temores, hay un dicho que dice: personas, aves de una misma ala, aves de un mismo plumaje vuelan juntas. Te vas a juntar con el mismo tipo de personas que están volando como tú. Que tienen la misma pluma. Que tienen la misma pluma que tú. Y eso es indicativo de que hay algo sin tratar. Vas a buscar a las personas que cojean de la misma pata que tú cojeas. Vas a buscar personas que tienen la misma clase de temores que tú tienes. Porque hay una identificación, una afinidad. Y entonces te das cuenta de repente que hay grupos de personas que lo que tienen en común es, no nada más que les gusta lo mismo, es que le tienen miedo a lo mismo. ¿Sí? Miedo a las cucarachas. El club de los que tienen miedo a las cucarachas, ¿sí? O el club de los que han pasado por X o Y situación, circunstancia
que provoca temor. ¿Okay? Es también para mal, o sea, se ve para bien esto, y se ve para mal, pero también se ve para mal. Entonces tienes que tener en mente, el temor se contagia, lo cual quiere decir que la inversa también es verdad, la fe se contagia. Sí, pero se contagia más el temor. El temor, desgraciadamente. Desgraciadamente, entonces es como que va sumando tu temor más mi temor más mi, ya somos los temerarios. Los temerosos. Los temerosos, no los ¿sí? temerarios. Pero sí se contagia el temor. Por eso vimos una de las cosas que decía en la Biblia cuando iban a salir a la batalla. Aquel de corazón débil, de ánimo, hay una palabra... Amedrentado. Amedrentado o ya pusilánime. Pusilánime o algo así. Cobarde. Alguien que tenga miedo, regrésese para su casa. No salga, corazón apocado. Eso, es verdad. No salga con nosotros a la batalla, no sea que contagie a todos. El temor, los miedos, los traumas se contagian, ¿sí? Se pasa ese temor. Y eso es algo muy real. Y es como que se fortalece el temor en uno. Se afirma. Se afirma el temor en uno. Porque yo tengo temor y él tiene temor y tú tienes temor y nos juntamos nada más. Y estamos hablando del temor. Nuestros temores, pues afirmo mi convicción de que ese temor es real. Uh-huh. Y él también afirma la convicción de que su temor es real y es válido. Y así nos vamos afirmando en nuestros propios temores. Y la verdad es que es bien grueso. Y yo se los he repetido en otras ocasiones. Yo lo entiendo de los que no conocen a Dios. De los que no tienen salvación en el Mesías, de los que no tienen y no les ha resplandecido la verdad del evangelio, pero nosotros necesitamos hacer algo. Uh-huh. O sea, necesitamos darnos cuenta de dónde estamos, necesitamos tratar con esas áreas en nuestra vida, porque nosotros sí tenemos una respuesta, una forma de ser libres, una forma de enfrentar todas esas cosas, una forma de vivir en esa libertad que Yeshua, por eso vino, para derramar su sangre y darnos la libertad que Él solamente puede darnos. Uh-huh. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Afuera, la verdad, hace falta esa esperanza. Pero si nosotros lo tenemos que poder identificar, tenemos que poder ver en dónde estamos y tenemos que poder vivir en esa libertad. Uh-huh. Si no, el sacrificio del Mesías es en vano. Uh-huh. ¿Ok? Entonces, aquí la exhortación que les hacemos es, necesitamos buscar un complemento en quienes nos rodean. ¿Ok? Necesitamos buscar personas que nos puedan complementar, no solamente que tengan las mismas condiciones que nosotros. ¿Sí? Es hacer intencional el buscar personas que no nada más tengan el mismo temor que nosotros tenemos, sino que también tengan la confianza, la fe que nosotros necesitamos para sobreponernos a esos temores. ¿Sí? Entonces, cuando estés buscando personas o pensando en con quién me voy a juntar, con quién voy a hablar, con quién voy a salir, con quién voy a hacer grupito o amistad, quiero que seas intencional en darte cuenta, si no lo estás haciendo nada más con personas que tienen los mismos miedos que tú, y que intencionalmente busques personas que puedan ayudarte o complementarte a vencer. Para vencer esos temores, bueno, que puedan no nada más transmitirte y contagiarte o compartirte su temor, que te compartan confianza y fe para vencer y sobreponerse al temor, ¿ok? Eso tiene que ser intencional. Entonces, algunos de nosotros, por ejemplo, Dios nos ha llevado por un proceso de vida. Hay un proceso en el cual cada uno de nosotros está, que no estamos a lo mejor donde quisiéramos estar, pero tampoco estamos en donde empezamos. Y hay cosas que Dios ha hecho en nosotros que pueden bendecir a los demás, que pueden traer fe, ánimo, esperanza, que pueden afirmar en la fidelidad de Dios. Y yo creo que eso es parte de lo que el apóstol Pablo decía: cuando se reúnan, compartan, canten, hablen de Dios, de lo que Dios ha hecho en su vida, contagien su fe en vez de los temores que hemos tenido.
y así animarnos mutuamente a vencer cada uno en las áreas en las que necesitamos vencer. Ese es el punto, ¿no? Y poder compartir esa confianza y esa fe y ese consejo de sabiduría que cada uno de nosotros tenemos. ¿Sale? Entonces estamos hablando de buscar personas que han experimentado la fidelidad, poder de Dios en aquello que nosotros todavía estamos enfrentando y tenemos temor, y que nos compartan de su confianza, de su fe, y también que nos puedan dar un consejo con sabiduría para enfrentar lo que nosotros todavía tenemos que enfrentar. ¿Ok? Milton. Acá. Hablando respecto a ese tema, cuando inició la pandemia, pues es un claro ejemplo de lo que estaba usted comentando, cómo por medio de los medios de comunicación tradicionales empezaron a que contagio aquí, contagio allá, y ¿qué produjo eso? Pánico en la gente. Entonces, nosotros decidimos hacer, yo le dije a ustedes que apágame esa tele, vamos a ponernos a orar, y pues vamos a ver si tiene síntomas, si no tiene síntomas, y empezamos a visitar, por ejemplo, que si ya te enterabas, no, es que tu mamá se contagió y se hizo este té o se hizo esta infusión, pues vamos a ver qué hacemos para protegernos. Más o menos yo lo entiendo así, ¿no? Porque tenemos que tomar medidas y, como usted dice, juntarnos con gente que te dé confianza, que te contagie de la fe, para que puedas vencer este temor, ¿no? Claro. Y no que nos contagien de su propio temor para sumarle al nuestro y entonces hacer pues algo mucho más grande, ¿no? Más grande. Entonces, exacto. Aquí te va un consejo práctico en base a lo que acabamos de hablar. Sí tengo ya identificado, es real, un temor real y lo tienes ahí anotado. ¿Qué vamos a hacer? Porque esto es práctico, esto es algo que necesitamos llevar a la práctica. Okay, primero, necesito buscar ayuda de Dios y después necesito buscar personas que me puedan también compartir de su fe, su confianza y también un consejo o sabiduría en cuanto a ese tema. ¿Ok? Ese es tomar del ejemplo. Estás en la barca, todos los discípulos están con miedo y lo único que se van a contagiar es miedo. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a buscar a Yeshua, quien te puede dar una respuesta distinta al temor, quien te puede mostrar el poder de Dios, quien tiene una palabra de sabiduría que te puede ayudar a crecer en tu confianza y entonces puedes salir adelante. ¿Okay? Eso es en lo práctico, es buscar de Dios primero una respuesta. Ya dijimos, pide, clama, ruega por una respuesta. Que Dios te muestre que Él está contigo en lo que estás temiendo. ¿Okay? El temor para ti es real. Ok, necesitas que Dios se haga igual de real que aquello a lo que estás temiendo. Si tu temor es más real que Dios, ya valió. Tú necesitas buscar a Dios de tal manera que Él sea más real que aquello a lo que estás temiendo. Tú necesitas que Dios te muestre su poder de tal manera que puedas ver que su poder es más real y sobrepasa aquello a lo que estás temiendo. ¿Se entiende esto? Mira, ahí es donde entra ayuno, oración y algo que necesitamos estar tratando, reforzando, la alabanza de Dios. Adiós. Algo que vamos a empezar a tratar aquí, especialmente con la comunidad. Alabanza no es cantar. Y eso necesitamos tenerlo bien claro. Alabanza no es
cantar. Si tú crees que alabar a Dios es ponerte a cantar, no tienes idea. Es pequeñito lo que tú tienes en cuanto a alabanza. Alabanza es reconocer quién Dios es y de lo que Él es capaz. Eso es alabanza. Es reconocer quién Dios es y de lo que Él es capaz. Si tú alabas a Dios en medio de tu temor va a disminuir. Dios va a crecer. Porque la alabanza es reconocer a Dios y reconocer lo que Dios puede hacer. Él crece para ti. Su poder se vuelve más real para ti. No que no lo sea. Es que te estás haciendo consciente de quién Él es y de lo que Él puede hacer. Entonces el temor disminuye. Así es. ¿Sabes de qué me doy cuenta cuando alguien no sabe alabar? Y por el otro lado se la pasa viviendo con temores. Ahí hay una correlación. Dios y su poder no son reales para ti, por lo tanto tu temor es enorme. En la medida que Dios y su poder es real para ti, tu temor se va a hacer chiquito. Y ahí es donde entra el poder de alabar. Ahora, cada uno de nosotros voltemos voltear a ver al mundo, a ver a nuestro alrededor y nos damos cuenta realmente que vivimos en un tiempo donde la angustia, la depresión, todas las cosas, el caos, el temor están a la orden del día. Así es. Lo vivimos realmente durante la pandemia, pero las secuelas quedan. Ahorita ya estamos en las puertas de otra que viene. No sabemos cuándo va a llegar, pero hay otra que viene. Y estamos en tiempos de crisis y de economía y temores a esto y temores aquí, y hay levantamientos acá, ya mataron a no sé quién acá, ya está esto aquí, o sea, hay mucha angustia, mucho temor. ¿Por qué? Porque tenemos que reconocer la realidad de la vida es que vivimos en un mundo caído, en un mundo muy enfermo, pero nosotros, como lo dijimos, como creyentes, como hijos de Dios, tenemos respuestas para el mundo. Obviamente tenemos las respuestas para el mundo, lo que el mundo necesita es Dios. Pero también tenemos respuestas para todas y cada una de las cosas que estamos enfrentando en nuestro diario vivir, incluyendo cada temor que está presente en la vida de cada uno de nosotros. Así es. Cada temor. El chiste es, ¿qué se supone que debo hacer? ¿Qué se supone que debo hacer, Estela, con mi temor y con mi angustia? Que es real. Ya vimos que es real. Es real. ¿Sí? Lo que lo provoca puede ser que no, pero es real, esa angustia es real, ese temor. Entonces, sus efectos son reales. Sus efectos son reales. Entonces, ¿qué se supone que debo de hacer con eso? Punto número 1, como creyentes, debes llevar esos temores y esa ansiedad a la cruz. Debes llevar esos temores y esa ansiedad al Calvario. Ese es lo primero que necesitamos hacer. ¿Por qué? Porque a la luz del hecho y la realidad y la verdad de que Yeshua murió en mi lugar y en tu lugar, esa verdad nos asegura en dónde estamos, quién es Él para nosotros y qué es lo que Él puede hacer con todos y cada uno de nuestros temores, sean reales o imaginarios. Provocados por cosas reales o imaginarios. Entonces quedan en eso, como ya lo dijo Andrés, en un punto muy insignificante. Primera de Pedro 5, 6 al 7. Y por eso te digo que lo que tenemos que hacer primero es llevarlos a la cruz. Dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Bien claro qué es lo que se supone que tenemos que hacer con la ansiedad. Ahí está. Ahí está, y está clarito. Humíllate bajo la poderosa mano de Dios para que Él te exalte a su debido tiempo. ¿Y qué dice que tienes que hacer? Echar toda tu ansiedad sobre de Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Eso es lo que se espera de nosotros. Ahora, la realidad de la vida es que muchos de nosotros hacemos contrario lo que está escrito. Como lo dijimos, lo escondo, lo pongo debajo de la alfombra, lo niego, no hablo de eso, no lo enfrento, le saco la vuelta. ¿Y qué pasa? Seguimos viviendo en ese mismo temor, en ese mismo patrón que se repite una y otra vez. Yo le estaba diciendo a Andrés, mira, parte de mi testimonio, muchos años de mi vida,
Yo conocí de Dios cuando tenía 14 años. Empezó mi caminar con Dios. Pero durante muchos años de mi vida, yo trabajé, batallé y la sufrí con montones de inseguridades y de temores. Temores a repetir las historias de mis padres, divorciados, con violencia intrafamiliar, abusos físicos, abusos verbales, abusos emocionales. Yo tenía tanto temor a repetir esas historias, a temor a que, ¿sabes qué? Nunca voy a encontrar a alguien que me ame realmente. Y si me encuentro a alguien que me ame realmente, lo más seguro es que me va a dejar en algún momento. ¿Por qué? Porque mis temores por lo que yo había vivido me condicionaban. Yo pensaba en que yo iba a repetir la historia de mis padres. Entonces, mucho menos soñaba con tener un buen matrimonio. O sea, eso era así como que quítalo de la tabla de la ecuación. O sea, eso no es para ti, Claudia Estela. Eso no te va a corresponder a ti porque, pues no va a suceder. Entonces, llega ese momento en el que realmente el poder tener una familia, el poder tener un matrimonio, el poder tener una pareja, el poder tener una buena relación, el que me amen sin temor a que me abandonen, era real y había sido real y válido porque yo había vivido eso en mi casa. Entonces, durante mucho tiempo yo tuve miedo que este maravilloso hombre me dejara. ¿Sí? No lo decía, pero lo expresaba y ahí estaba. Y había muchas cosas que yo manifestaba en nuestra relación que eran producto de ese temor, de me va a dejar, me va a abandonar, no soy digna o no sé, nunca voy a llenar, no voy a hacer lo que él quiere, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, además de eso, todas mis cuestiones en inseguridades con la identidad, con mi valía, con mi propio amor propio, todas esas cosas eran un conjunto de bombas en mi vida, ¿no? Había muchas veces que siendo una joven, yo no sé si a alguno de ustedes les ha pasado, pero yo durante mucho tiempo, aún ya como creyente, yo tenía sueños, pesadillas, como él decía, donde yo me despertaba a medianoche y literal, o tenía sueños en donde yo me veía rodeada de serpientes, todo, de diferentes tipos, era como si yo estuviera acostada, rodeada de serpientes que se subían y se paseaban y era un pánico al levantarme, un pánico literal. Pero yo decía, ¿por qué estoy soñando esto? ¿Qué es lo que está pasando conmigo? Y un temor a morirme, era una cuestión de ansiedad bien gruesa y estoy hablando de tener 15, 16 años quizás. Cosas reales que yo decía, y yo me acuerdo, yo oraba, yo le pedía a Dios que me ayudara, porque en ese entonces pues ya decía, bueno, pues qué onda, o sea, estoy conociendo de Dios, ¿cómo puede ser? Y había veces que hasta miedo tenía de irme a acostar a la cama, de dormirme, porque yo sabía que en el momento en el que me durmiera, en algún momento de la noche, yo iba a despertarme porque había tenido algún tipo de sueño donde serpientes iban a estar encima de mí. Y era real. Obviamente yo no se lo decía a nadie, a mi mamá menos, pero era un pánico, era un temor añadido a toda esa mezcla de estrés que en aquel momento yo tenía. Entonces, es muy pesado, es muy cansado vivir vida de temor. Vivir en vidas de temor, vivir con nuestros temores es desgastante, es paralizante, es una tortura, es muy pesado. Yo oraba, yo iba a la iglesia, yo servía en la iglesia, de 7 días a la semana, 7 días yo estaba ahí. Mi mamá decía que parecía que me pagaban por estar ahí porque era la primera que llegaba y la última que me iba. Mi mamá en el coche esperándome y yo ahí todavía platicando y ayudando y quitando y poniendo y moviendo y haciendo. De 7 días a la semana, 7 días estaba ahí porque todos los días teníamos actividades. Entonces no era como que no buscara a Dios, no era como que no fuera a la iglesia, no era como que no orara y yo viviera una vida apartada de Dios. Sin embargo, esos temores están ahí. Entonces, a lo mejor buscaba a Dios de una manera deficiente,
en mi adolescencia. Sin embargo, ahí estaba buscándolo, pero nada sucedía, nada cambiaba. Y en esos momentos de adolescente aprendí un principio. No recuerdo cómo, no recuerdo de qué manera, pero yo escuché, y es bíblico porque está en la palabra, yo escuché que alguien me dijo, el arma ofensiva de todo creyente es la palabra de Dios. Es la única arma ofensiva que tú y yo tenemos. Es la espada de la palabra. Ahora. Se escucha, no se escucha bien. De Dios. Si tú quieres vencer tus temores, más allá de orar, tienes que hacer uso de la palabra de Dios en esos temores. Y la género, y eso hizo como clic, como Sandra decía, como de repente, esto es lo que tengo que hacer. Ya lleva a la iglesia, ya sabía la iglesia, ya a Dios, pero no sabía que lo que tenía que hacer, lo que estaba en mi mano para hacer, era usar la palabra de Dios como un arma ofensiva. Cuando a mí me dijeron eso, la luz se abrió ante mis ojos. Y entonces lo que empecé a hacer, y es todo lo que nosotros necesitamos hacer, es comienza a usar el arma que Dios te ha dado. Comienza a usar el arma que Dios te ha dado, que es la palabra de Dios. Y en medio de toda la situación que yo estaba viviendo en ese momento, comencé a usar la palabra de Dios como mi arma ofensiva, de manera audible. Habla la palabra de Dios a tus temores, habla la palabra de Dios a tu situación, habla la palabra de Dios a cada cosa que te esté aterrorizando, que te esté atemorizando. Declara la palabra de Dios de manera audible en medio de todas tus angustias. Es la única arma ofensiva que tienes. No pensar en eso y distraerte no va a servir de nada. Negación. Hablar con tus amigas y tus amigos no va a servir de nada. Eso no es. Ponerte una prédica para escuchar no va a servir de nada. No porque no sea bueno, obviamente es bueno hablar con los demás y compartir. Obviamente es bueno escuchar una predicación. Obviamente son cosas buenas las que puedes estar tomando, pero si tú y yo no aprendemos a usar la palabra de Dios como nuestra arma ofensiva, el temor va a seguir controlándote, el temor va a seguir dominándote y vas a seguir siendo esclavo o esclava de tus temores. Entonces, cuando venían y empezaban a venir, y esto ha sido un proceso de toda una vida, si te lo estoy compartiendo es porque es algo que he vivido toda mi vida a partir de ese momento. Cuando los temores venían a mí, con temor de abandono, temor del rechazo, inseguridades en cuanto a mi persona, inseguridades en cuanto a cómo Dios me veía, cómo yo percibía a las personas, todos esos tipos de temores, lo que yo agarraba y lo que yo hacía era la palabra de Dios. ¿Qué dice? ¿Qué dice la palabra de Dios? Y yo no, creo que se lo he dicho a Belém en algún momento, no sé si a alguien más se lo he dicho. La palabra de Dios es lo primero que necesitas declarar en tu situación. Y en algún momento yo les he dicho, no es que ahorita no tenga temores, tengo muchos y son reales. La sensación es real. Hay muchas cosas que yo sé que son provocadas por cosas que no han sucedido todavía, que todavía tengo que seguir. O sea, no es como que, el temor ya no existe y no es parte de mi vida. No, el temor es real. Las situaciones que pueden estarla provocando pueden estar ahí. El temor va a ser parte de nuestra vida, porque durante toda nuestra estancia en esta tierra siempre va a haber inseguridades, siempre va a haber cosas que nos provoquen angustia. Algo nuevo. Desconocido.
etcétera, etcétera. Entonces, no es como que te diga, Estela ya no tiene temores, no, para nada. No soy Juan sin miedo ni nada por el estilo. Tengo temores y tengo bastantes, y él sabe algunos de mis temores, y Dios sabe todos mis temores, ¿ok? Todos y cada uno de ellos. Tengo temor al futuro de mis hijos, cosa que no tenía antes de tener hijos, pero ahorita que los tengo temor. Tengo temor a cómo les va a ir. Tengo miedo, cómo les va a ir. Tengo temor en muchas ocasiones a la falta de provisión de Dios, el sustento de Dios. Tengo temor al futuro, a lo que sea que vaya a suceder si el Mesías viene y toda esta cosa se empieza a calentar más allá. Y adivina a qué cosas yo no le tengo temor. Y ahí es donde entra el complemento de Dios, ¿sí? Que es una de las cosas que te estoy enfatizando. Sí es bien fácil buscar a alguien que tenga los mismos temores que tú, pero alguien con temor no le puede ayudar a otra persona con temor. Por lo menos no en el mismo lugar, en la misma área, en la misma cosa. Necesitas a alguien que a esa área de tu vida en donde tú tienes... Yo tengo mis propios temores. Y a esas cosas yo no les tengo miedo. Que en esa misma área donde tú temes, la otra persona pueda ser como un Josué, que viene, lo pisa y te dice, mira, ponle el pie. Ahí está, ponle el pie encima. ¿Por qué le tienes miedo? No tienes por qué tenerle miedo. Y eso es de Dios, ¿sí? Entonces, yo sé que algunos de ustedes me han escuchado y se los voy a volver a repetir. Para mí, la palabra de Dios es lo más importante. Y si se los he compartido es porque realmente lo he vivido y he procurado vivirlo todos los días de mi vida. La palabra de Dios es lo más importante. Procuro leerla en la mañana y en la noche. Procuro meditarla, memorizarla. Y nada más les quería enseñar. Les dije que parte de mis temores eran mis hijos. Tengo mi libreta, y esto creo que ya se lo había enseñado a Belén, donde tengo todos y cada uno de los versículos que me encuentro en la palabra que hablan acerca de mis hijos, de los hijos. Y son parte de mi tiempo de oración. Son parte de la palabra a la que yo me aferro y a la que yo de verdad me pego con uñas y dientes, porque si no lo hago, mi alma desfallece. Si no lo hago, la realidad de la vida es que los temores me consumirían. Entonces, la palabra de Dios es tu arma ofensiva, y la realidad de la vida, siendo muy honestos, es que la palabra de Dios es lo que un creyente más descuida y lo que menos le importa. ¿Sí? En medio del temor, en medio de enfrentar aquello a lo que le tienes miedo, ¿qué es lo primero que piensas? ¿En la palabra? ¿En lo que dice Dios al respecto? ¿O piensas en todo lo que podría pasar? Si eso sucediera. Si eso sucediera. Piensas en todo lo que ya ha pasado a otras personas, o en lo que ya te ha pasado a ti antes. O sea, ¿cuál es tu primer reacción cuando enfrentas algo a lo que le tienes miedo? De eso es de lo que estamos hablando, ¿sí? Otros temores comunes, aquí ya comentó Estela uno. Temor a lo que puedan hacer los hijos, que puedan cometer un error, o que puedan sufrir consecuencias de errores. Temor a perder un empleo. Temor, decías, a padecer necesidad, ¿sí? ¿Y si un día no tengo? ¿Y si un día me falta? Son temores muy reales. ¿Y si un día no me puedo casar? ¿Si un día la persona a la que quiero me deja? ¿O si un día la persona con la que quiero compartir mi vida se va o me cambia por otra persona? Son temores muy reales en diferentes momentos en la vida de las personas, ¿sí? La aplicación de esto es lo mismo para todos. Ahorita Estela mencionó un punto clave, la palabra, ¿sí? Pero ¿qué pasa si no crees en la palabra? ¿Qué pasa si no crees en Dios? ¿O no estás consciente
de que Dios está contigo y puede hacer lo que dice su palabra. Pues lo mismo que no creer la palabra. ¿Sí? Y la verdad de las cosas es que todos creen en un Dios muy grande hasta que se enfrentan con dificultades muy grandes. Y entonces ahí se pone a prueba qué tan cierto es aquel Dios y aquella confianza que tienen en aquel Dios. ¿Por qué? Porque todo el mundo dice que no le tiene miedo a la cucaracha hasta que vuela. ¿Sí? Y todo el mundo dice que cree en Dios hasta que se enfrenta a un temor, a un Goliat. Ahí es donde se ve realmente qué tan cierto, tan real es Dios para mí, qué tan cierta, qué tan real es la palabra de Dios para mí. Ahí es donde somos puestos a prueba. Ahora, resumiendo todo esto, te enfrentas a algo, tienes temor, llévalo en oración delante de Dios. Llévalos a la cruz. Primero que nada, llévalo en oración delante de Dios y pídele a Él que te muestre que Él es real y que está presente contigo. No hay ningún problema en que le pidas, Señor, manifiéstate conmigo aquí. Déjame saber que eres real. Sí, déjame saber que lo que tú dices es real y tienes el poder para cumplirlo. Dame la confianza, la fe necesaria para poder creer que lo puedes hacer. Eso le decían a Yeshua. O sea, Señor, ayuda a mi incredulidad. ¿Tienes fe? Sí, Señor, sí creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Oh, esa es mi oración muchas veces, muy seguido. O sea, sí quiero creer, pero me está costando, ayúdame. Eso es muy válido. Otra cosa que te animo a que hagas, recuerda todas las veces pasadas en donde Dios ha estado contigo. Lo dijimos la semana pasada. Recuerda todas las ocasiones anteriores en donde te has encontrado, si no en esa, en otra situación parecida, y has clamado y Dios te ha mostrado que ahí está y su poder ahí está y te muestra la salida. Trae a memoria las cosas pasadas, las victorias pasadas, ¿ok? Pídele que te dé esa seguridad, esa certeza de que Él es quien dice que es y que Él puede hacer lo que dice que Él puede hacer, su palabra. ¿Sabes cómo se llama eso? Alabanza. Y no necesariamente lo haces cantando. Lo haces cada vez que tú reconoces quién Dios es y que Él puede hacer lo que Él ha dicho que va a hacer. Eso es alabanza. Eso es reconocer a Dios. Te va a dar paz. Y lo otro que dijimos ahorita, busca personas. No que te van a contagiar su propio temor, que te van a contagiar de su confianza y su fe en Dios, y que incluso te pueden dar un consejo, ¿sí? Que te den de esa fe que ellos tienen. Vamos a 1 Samuel 17, del 32 en adelante. 1 Samuel 17, 32 en adelante. Dice, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso
será como uno de ellos porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Eso es precisamente lo que se tiene que hacer con los temores. Oh, sí. Tal cual. Es el punto 1, 2, 3. Ahí está todo. O sea, no es que David fuera un temerario. ¡Ah, yo puedo contra todos! Nadie puede conmigo. ¿Sí? No es que fuera temerario o que no tuviera precaución o que no estuviera midiendo la realidad de las cosas. Es ¿dónde estaba su valentía? ¿En dónde estaba el fundamento para su valentía? En todo lo que Dios ya había hecho antes. Cuando estaba aquí, cuando estaba allá, cuando vino tal, cuando fue, Dios estuvo conmigo y yo pude. Entonces, es recordar lo que Dios ha hecho. Eso es alabanza. Eso es reconocer a Dios. Eso le permite ahora, en esta cosa nueva que se está presentando, poderla ver en la dimensión correcta. Pues sí está grande, es así y así, pero compáralo con todo lo que ya fue antes. Dios pudo conmigo, yo pude, hicimos, ok, lo puedo medir de una manera real, no en pánico, como el resto del ejército de Israel. ¿Sí? Es una medida real. Y algo que vemos acá, y te lo recuerdo, cada vez que actuamos movidos por temor, vamos a cometer errores. Cada vez que actuamos movidos o en respuesta a el temor, vamos a acabar mal o incluso vamos a pecar. No actúes, no decidas, no hagas movido por el temor. Va a acabar mal. Busca primero a Dios, fortalécete en Dios, en su palabra, ora, adora, recibe esa certeza de que Él está contigo, recibe esa seguridad y entonces piensa y decide qué es lo que vas a hacer. Pero no decidas movido por temor. Va a salir mal o te va a paralizar. ¿Ok? Entonces, ¿dónde está la atención de David? ¿Dónde está su enfoque? No está en Goliat. ¿Qué le dijo Saúl? Hey, tú eres un muchacho y él es un gigante, es un guerrero desde su juventud. ¿Dónde está el enfoque de David? En lo que Dios había hecho. No está en Goliat y ni siquiera está en David. Y aquí tengo que remachacar otra vez. La clave para vencer el temor no es el creerte que todo lo puedes. Un discurso motivacional, un pep talk, ya me siento acá bien, ¡ah, sí podemos! Y entonces vences el temor. Esa no es la manera. La manera que vencemos el temor no es ni enfocándonos en el problema, ni enfocándonos en nosotros mismos. La manera en que vencemos el temor es poniendo nuestro enfoque en quién es Dios y lo que Dios ha hecho. No tiene nada que ver. Ni con el temor. Ni con lo que me produce el temor, ni conmigo mismo. Entonces, bórrate de la cabeza, por favor, si se te llegó a pegar por ahí un Daniel Javif o cualquier otro que te está diciendo tú lo tienes, está en ti, tú puedes vencer, nada más convéncete. Por favor, bórratelo de la cabeza. No está ahí la manera en que vences el temor. Te vas a sentir bien por un momento, eso es obvio. Y cuando te den un guamazo, cualquiera que escuche una plática motivacional donde le levantan el ánimo, te vas a sentir bien momentáneamente. Pero eso no soluciona nada en realidad de raíz. ¿Por qué? Porque el ejemplo bíblico que tenemos para vencer el temor es: no te enfoques en el gigante, no te enfoques en ti mismo, enfócate en la fidelidad de Dios y en quién Dios dice que Él es. Y lo que Él ha hecho. Eso, y lo que Él ha hecho. Y si tú ahorita dices tú, bueno, es que Dios no ha hecho nada grande conmigo, yo estoy joven, tengo 20 años, tengo 16, tengo 17, tengo 15, no he experimentado grandes batallas, no he experimentado tampoco grandes victorias. Pero entonces, ¿qué haces? Agárrate de la palabra.
porque el mismo Dios que logró abrir el Mar Rojo frente a un pueblo que estaba temeroso entre lo que tenía enfrente y lo que venía detrás, que era el ejército egipcio, es el mismo Dios que está contigo. Uh-huh. Y eso es lo que tú tienes que recordar enfrente de tus temores. Dios, a lo mejor yo no tengo experiencias matando osos, Señor. A lo mejor yo no tengo experiencias matando leones. No hay muchas cosas que yo haya temido en mi vida que yo diga, pues puedo hacer uso de esa experiencia. Pero si tienes una palabra que te muestra todas y cada una de las ocasiones en que Dios ha sido fiel para con su pueblo y para con sus hijos. Agárrate de ahí y hazlo tuyo, porque el mismo Dios que abrió ese mar, el mismo Dios que trajo justicia, es el mismo Dios que quiere librarte a ti de los temores que tú estás enfrentando. Entonces aquí el punto es, la respuesta, la solución para vencer el temor no está en ti mismo. No. Y no está tampoco en medir el problema o lo que causa el temor. La respuesta, la manera en que tú y yo podemos vencer aquello a lo que tememos es reconociendo quién es Dios y que Él está con nosotros y que nos ha dejado su palabra. Que Él nos ha dado con qué pelear. Hugo, adelante. Lo que acabas de mencionar, va muy de la mano de una frase que me estoy recordando ahorita. Ajá. Que dice, no le digas a Dios cuán grandes son tus problemas, mejor dile a tus problemas cuán grande es tu Dios. Así, eso. Sí, eso es. Ahora, lo que muchos hacen enfrentando alguna situación estresante de miedo, de temor, es poner toda su atención en sí mismos. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hablábamos del pánico escénico? Yo tengo bastante experiencia en eso, ¿sí? He estado en escenarios delante de literalmente 1 millón de personas. He estado en estadios con cientos de miles de personas en escenario. ¿Sabes qué? ¿Sabes cómo se vence un pánico escénico? Un temor a estar delante de muchas personas. Haciendo exactamente lo que te acabo de decir. Si toda tu atención y todo tu enfoque y lo que estás pensando es en ti mismo. Y en las 100,000 personas. Y en las 100,000, 200,000, 300,000 personas que te están viendo. ¿Será que lo voy a hacer bien? ¿Será que no la riego? ¿Será que voy a poder? ¿Y qué van a pensar de mí? ¿Y si me equivoco? ¿Y si me equivoco? ¿Y en dónde están todos nuestros pensamientos? En nosotros mismos. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Es exactamente el mismo principio. ¿Qué es lo que tú quieres, Dios? ¿Qué es lo que tú dices, Dios? ¿Cuál es tu plan, Dios? Y si tú lo dices, eso va a ser. A mí nada más dime qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que tengo que decir. Me quito de la escena, del foco de atención. No se trata ni de la gente, no se trata de uno mismo, se trata de qué es lo que Dios quiere hacer, qué es lo que Dios quiere hablar. Bueno, este es el mismo principio aplicado a esto. Lo puedes aplicar a cualquier otra cosa. Proverbios 29:25 dice... Proverbios 29:25 dice, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Y Isaías 51:12 en adelante dice, Isaías 51:12, yo mismo te doy ánimo. ¿A quién tienes miedo? ¿A los hombres? ¿A los hombres mortales que no son más que hierba? ¿Vas a olvidarte del Señor tu Creador que extendió el cielo y afirmó la tierra? Ahí está, claritito. ¿Vas a temblar continuamente a todas horas por la furia de los opresores que están listos para destruirte? Pero, ¿dónde está esa furia? El que sufrió la opresión pronto quedará libre, no morirá en el calabozo ni le faltará pan. Yo soy el Señor tu Dios. Mi nombre es Señor Todopoderoso. ¿Dónde está tu enfoque? Yo agité el mar
y rugieron las olas. Extendí el cielo y afirmé la tierra. Yo puse en tu boca mis palabras y te protegí al amparo de mi mano. Yo dije a Sión, tú eres mi pueblo. ¿Estás pensando en los hombres? ¿Estás pensando en ti mismo? ¿O estás pensando en Dios? Eso es. El temor se vence cuando te haces consciente de que Dios está contigo, de que Dios puede hacer lo que Él dijo que Él va a hacer y que Él es tu ayuda. Ahí se acaba el temor, ¿sí? Problema es si no tienes conciencia de Dios, si no sabes que Él está contigo, si no crees que Él tiene el poder para hacer lo que Él ha dicho que Él va a hacer, entonces sí. Problemas si no le reconoces, problemas si no le invocas, problemas si no oras, problemas si no le alabas, si no le adoras, problemas si no sabes su palabra y no la usas como tu arma. Eso sí es problema. Problemas si ves a Dios como que está muy lejos, como que no quiere o no puede hacer lo que tú estás pidiendo que Él haga. Ahí sí es problema, porque entonces, ¿de quién depende todo? De mí. Y ay, de mí. Yo soy la persona menos confiable para resolver mis propios temores. Entonces te lo sintetizo más. El temor es resultado de no conocer el amor de Dios o la falta de fe y confianza en Dios. Ahí se resume. El temor es el resultado de no conocer el amor de Dios o de la falta de fe, de confianza en Dios. Por eso es que una persona puede ser dominada o paralizada por el temor, porque no está segura del amor de Dios por sí misma, o porque no está segura de que en realidad Dios puede hacer lo que Él ha dicho que Él puede hacer. Ahí es. Si tú sabes que Dios te ama, si tú estás consciente de cuánto Dios ha hecho por ti, porque te ama, si tú estás consciente de qué tan especial, importante eres para Dios, no hay lugar para el temor. Si tú sabes qué poder, qué capacidad tiene Dios y sabes que Él te ama, ¿cómo puedes temer? No se puede. Ahí es donde no pueden coexistir el amor y la fe, la confianza en Dios y el temor. No pueden estar en un mismo lugar. No se puede, en una misma persona. A medida que aumenta uno, disminuye el otro. Y viceversa. Segunda Samuel es ejemplo 9, de esto. Es David hablando con Mefiboset, hijo de Jonatán. El hijo de Jonatán, que es hijo amigo de Saúl. Cuando ya murió Saúl y ya murió Jonatán, Mefiboset pues es el hijo del mejor amigo, pero es hijo de Saúl, el otro. Sí. Dice 2 Samuel 9, dice, y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Mefiboset tenía una imagen propia muy bajísima. Propia. Una autoestima por los suelos. Además de todo, estaba lisiado de las piernas. Era el descendiente de un rey ya depuesto, ya quitado. Está la misericordia a expensas de lo que David quiera hacer con él, porque es del linaje de Saúl. Tenía todas las razones del mundo para temer. ¿Y qué es lo que le dice David como rey? Le dice, no tengas temor,
porque voy a hacer misericordia contigo por amor de Jonatán tu padre, y te voy a dar las tierras de Saúl, y vas a comer siempre a mi mesa. ¿Eso debería ser suficiente para que esa persona dejara de temer? Tener la seguridad de lo que ese rey le está afirmando. A menos que no confíe En ese rey. en ese rey, a menos que no crea En la palabra que de ese ese rey, lo que ese rey dijo que va a hacer, lo va a hacer. Entonces sí podría seguir temiendo. Bueno, el ejemplo es válido para ti y para mí. Si tú crees en lo que el Rey de Reyes ha dicho con respecto a ti, si tú crees y conoces el amor que el Rey de Reyes tiene para ti, con amor eterno te amé. Eres como la niña de sus ojos. Especial tesoro, dice. Si tú crees eso y tú crees que Él es realmente Rey de Reyes y que tiene todo poder y todo dominio y que puede hacer lo que Él ha dicho que va a hacer, ¿Cuál temor? ¿de quién puedo temer? ¿De qué puedo temer? ¿Qué puedo temer? No se puede. Aumenta uno, disminuye el otro, ¿ok? Ahí nada más una más, dice Segunda de Reyes 6:15. Esto es lo que necesitamos pedir cuando tenemos temor. Segunda de Reyes 6:15. Dice, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, señor mío, ¿qué haremos? Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Señor, abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Qué sucedió? Se hizo real, presente, fue consciente de la presencia, el poder, la fuerza de Dios que estaba a favor de ellos. Y entonces, aquello a lo cual él le tenía miedo, lo pudo ver en una dimensión completamente distinta. Pues sí, si me veo solito, rodeado por todos lados por un adversario, un problema, una situación, algo a lo que le tengo miedo, y me veo yo ahí solito con pues, mi ayuda. O sin ayuda. Digo, ¡ay, Señor mío! Estamos rodeados, nos vamos a morir, nos vamos a hundir, nos vamos a morir. ¡Ah! Horas buscas a Dios. ¿Y Dios qué es lo que hace? Se vuelve real para ti. Te abre los ojos para que puedas ver las cosas como Él las ve. Y entonces ves una realidad completamente distinta. Y dices, hombre, pues con todos los que hay aquí. Y luego de fuego, estos pobres les va a ir como en feria. Hasta sientes lástima. Te cambia completamente la perspectiva. ¿Y qué sucedió con el temor? Se va. Porque puedes dimensionar las cosas desde la perspectiva de Dios. Eso es como tratas con el temor. Entonces reafirmo, no tiene que ver con lo que estás enfrentando. No tiene que ver contigo mismo. Tiene que ver con que seas consciente de quién es Dios, que Él está contigo,
te ama, que seas consciente de lo que dice su palabra, lo que Él dice que va a hacer, que le creas y puedas confiar en Él. Y ahí es el temor disminuyendo. Ese tope se quita. Así es. Entonces, eso es a lo que queríamos llegar. Te pido por favor que anotes lo siguiente. Ahí junto con los temores en tu vida que anotaste, anota lo siguiente por favor. ¿Cuáles son los temores de mi vida? Número 1. ¿Cuáles son los temores de mi vida? Número 2. ¿Qué experiencias pueden haber causado esos temores en mi vida? Si es algo que está siendo como un resultado de algo que viví anteriormente, bueno, ¿qué fue lo que originó ese temor? ¿Dónde empezó? Y una vez que lo puedo identificar, entonces lo puedo tratar. 3. ¿En qué situaciones anteriores Dios ha estado conmigo y he podido salir adelante? ¿Sí? Recuerda las intervenciones pasadas, el poder que Dios te ha mostrado anteriormente. Ese es el 3. 4. ¿Qué es lo que Dios dice con respecto a la situación que me está provocando el temor? Es la palabra. La palabra. ¿Qué Dios dice con respecto a esa situación? 5. ¿Dónde, cuándo y cómo puedo orar y reconocer a Dios en medio de mi situación? O sea, necesitas hacerlo práctico y real. Orar no es nada más pensar. No. Orar no es nada más sentir. Orar es, ok, ¿a qué hora, en qué lugar yo puedo hablar con Dios? De mi situación. De mi situación. Ponte un tiempo, ponte un lugar, una hora, un momento en el que lo puedes hacer real, lo puedes hablar con Dios. 6. ¿Quién podría compartirme de su experiencia, de su confianza, de su fe en esa situación que yo estoy viviendo? Busca a alguien que te comparta de su fe. No nada más alguien que te comparta sus propios temores. ¿Sí? Un consejo también. Ese es el que sigue. Y número 7, ¿quién tiene experiencia probada en esta misma situación y puede darme un consejo? Ahí. ¿Quién tiene experiencia probada en esta misma situación y puede darme consejo? O sea, alguien que ya salió del otro lado. Del otro lado, ¿sí? No que está en la misma situación o que tiene los mismos temores. Que ya salió y te puede compartir de confianza y te puede compartir consejo. ¿Ok? Esas son 7 cosas prácticas. Preguntas que puedes responder y la verdad te van a traer mucho discernimiento. Para tratar con temores. ¿Ok? Es tarea práctica. Entonces, aplícaselo a todas aquellas cosas que estés enfrentando o que puedan venir en algún momento a tu vida. Es algo práctico, es algo real. Te lo estamos compartiendo de experiencia vivida. Es lo que hemos hecho en muchas diferentes situaciones y es lo que nos ha permitido llegar hasta este día y seguir aquí al pie del cañón y esforzándonos por luchar y seguir adelante en todo lo que viene, ¿sí? Entonces es vivido, es algo experimentado y es algo que obviamente tiene fundamento en la palabra. Así se enfrenta el temor. ¿Okay? Vamos a ponernos de pie, por favor, vamos a orar. Vamos a estar puestos en pie. Y a los que están aquí, bueno, pues les voy a invitar a que cerremos nuestros ojos un momentito, nada más para no estar viendo a los demás o tener nuestra atención puesta en Dios. Padre, gracias por esta noche, gracias por pues todas estas noches que hemos podido tratar diferentes temas. En esta ocasión, este tema del temor. Señor, es algo muy real. Es algo que
en diferentes momentos en nuestra vida, por diferentes causas. Puede habernos causado una parálisis o incluso un daño. Puede habernos causado el actuar, decidir, reaccionar de maneras poco sabias. Señor, puede habernos llevado a tratar de irnos en el sentido completamente opuesto, a hacer exactamente lo contrario a lo que necesitábamos hacer. Señor, te ruego por cada persona que el día de hoy honestamente ha escrito temores que está enfrentando en su vida. Tú lo sabes. Y al momento en que cada uno los ha puesto por escrito, los está reconociendo delante de ti. No que tú no lo sepas, pero los estamos reconociendo delante de ti. Señor, esto me produce temor. Y sea la razón que sea por la cual estamos enfrentando estas situaciones, Señor, tú nos has enseñado a través de tu palabra cómo tratar con el temor, sea real o no sea real lo que lo está causando. Tu palabra es clara, el ejemplo que tenemos de tu palabra es claro. Te ruego, Señor, que tú crezcas y que nosotros y nuestros temores disminuyan. Que tú crezcas y que yo mengüe. Y junto con eso, también disminuya todo mi temor. Que en la medida en que podemos ver que tú eres real, saber que estás con nosotros, saber que nos amas, saber que tienes cuidado de nosotros, porque somos tu pueblo, somos tus hijos. En la medida en que podemos tener esa certeza de quién tú eres y de lo que eres capaz. Así como lo vivieron los discípulos del Mesías, Yeshua, en la barca. En el momento en que vieron de lo que era capaz Yeshua, con una palabra, calmar una tempestad. Que en la medida en que podemos ver de qué eres capaz, que eres real, que tu poder es real, que estás a nuestro favor, que hay ejércitos de ángeles a nuestro alrededor, en la medida en que esto se vuelve real para nosotros, no que no sea real, pero en la medida en que podamos estar conscientes de ello, también, Señor, todo temor disminuya y desaparezca. Amén. Que en la medida que conocemos tu amor, el temor desaparezca, sea cual sea. Que podamos traer toda experiencia pasada, todo trauma, toda situación que hayamos vivido, Señor, por más terrible que pueda haber sido, podamos traerla delante de ti y reconocer, Señor, que aún en medio de esa situación, tú eres real y tú nos has permitido subsistir hasta hoy. Amén. Que podamos ver, Señor, que aunque hayan quedado secuelas de situaciones, experiencias, tratos con otras personas, abusos también, que aunque hayan secuelas de eso en nuestra vida, cosas que se han quedado en nuestra memoria, que de alguna manera nos condicionan, nos predisponen, Señor, podamos identificar dónde, por qué, cómo surgieron esos temores y que podamos traerlos delante de ti y enfrentarlos con tu palabra, con lo que tú dices,
y saber que tú estás con nosotros. Que tu amor es real, tu poder es real y que lo que fue no tiene por qué seguir siendo real en nuestra mente. Amén, Señor, en el nombre de Que lo que fue, Señor, pueda quedar en el madero y que entonces podamos ser libres para vivir tomados de tu mano, confiando en tu poder, confiando en tu amor y enfrentando uno a uno cualquier temor que pueda haber en nuestra vida o que venga en un futuro. Amén. Porque así vencemos. Tomados de tu mano, reconociéndote en nuestro camino y tomando tu palabra y haciéndola viva, real, a nuestra vida y a cada situación que enfrentamos. Así vencemos, Señor, de tu mano. Te pido, Señor, que a cada uno tú les extiendas tu favor, tu amor, tu protección, tu cuidado, que puedan estar conscientes de ello y puedan enfrentar cualquiera de los temores que han estado recordando o poniendo por escrito, Señor. Que así sea en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Amén. Él está contigo y mayor es Él que está contigo que aquel que está en el que mundo. está en el mundo. Amén. Esforcémonos, seamos valientes. Amén.